Bendiciones, Iglesia de Unción. Hoy nos toca una vez más el estudio de Éxodo que hemos iniciado con este cuarto tema llamado Dios escucha a su pueblo. Vamos a Éxodo 2 del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es el poder comunicarnos con nuestro Creador a través de la oración. Porque a través de la oración nosotros llevamos ante el trono de la gracia nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, y ese es el punto de comunicación con nuestro Creador. Es un privilegio que los discípulos comprendieron y ellos acudieron a Jesucristo y le hicieron una petición para que los enseñara a orar. Hoy en día también nosotros debemos concentrar nuestros esfuerzos en tener esos momentos de oración continuos hacia el Señor, porque Dios desea, anhela solucionar nuestros problemas y solo Él lo hará a la medida en que confiemos y tengamos fe en esta oración. El punto número 1 de la oración es cuando estamos pasando por crisis. El pueblo de Israel estaba en una situación muy precaria a causa de ¿qué? Pues de la esclavitud. Esa esclavitud, ¿verdad? Que fue una consecuencia de los actos que ellos habían tenido. Pero comprendieron que nadie les podía ayudar y recurrieron al Dios que conocían. Porque sabían que solo en su misericordia divina, ¿verdad? Él los podía liberar. Era el único que los podía liberar. La opresión que ellos estaban pasando los hizo levantar la mirada al cielo y comenzaron a clamar específicamente por su liberación. En esos momentos más oscuros de nuestra vida, en los cuales sentimos que estamos abandonados a nuestra suerte, que estamos llenos de desdichas, es entonces cuando Dios extiende su mano para liberarnos del dolor o sufrimiento, cuando se lo pedimos a través de la oración. Él anhela que nosotros tengamos esa comunicación y esa fe hacia Él para ayudarnos. En ocasiones el Señor llega a tolerar el dolor y la opresión de sus hijos, pero en esos momentos Él está pendiente de ellos. La esclavitud, aunque les había lacerado físicamente, la fe de ellos en esos momentos de más adversidad comenzó a crecer. Y crecieron ellos a través de llevar sus cargas a las manos de Dios, echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes, nos dice en 1 de Pedro 5:7. En cada oración que elevamos a Dios tenemos la firme certeza que Él contestará. Además, Él cuidará de nosotros. Entendamos que Dios nunca llegará tarde a su cita. Siempre llegará en el momento justo para el oportuno socorro. Él nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no
no conoces. Otro punto es cuando pedimos de manera específica. La oración debe ser específica, sin vanas palabras, solo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, no con repeticiones, sino con las palabras sobre lo cual nosotros específicamente ocupamos. Como les comentaba, en una ocasión se acercaron los discípulos a Jesucristo y le pidieron, enséñanos a orar. Y el Señor enseñó la base de una oración eficaz, lo que conocemos ahora como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ellos mismos también no sabían cómo dirigirse en oración, cuál era la forma correcta. Y lo principal es que Jesucristo nos enseñó a dirigirnos al Padre. Dios no es un ser inmisericordia que se regodea de estar viendo sufrir a su pueblo. Él actúa inmediatamente. Él viene a traer esa salvación. Dios oyó su gemido, nos dice en esta palabra que leímos con anterioridad, y dejó en claro, sí, que había escuchado su clamor. Cuando la oración es específica y de acuerdo a la voluntad del Señor, la intervención divina siempre va a ser a favor. Al profeta Isaías, Dios le dijo, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Ahí Dios no les estaba diciendo a Isaías que no iba a tener problemas, que no iba a sufrir situaciones adversas, sino que le estaba diciendo que cuando él pasara por esas situaciones, así como nosotros que somos hijos de Dios y pasamos por diferentes dificultades y situaciones, nos dice que él va a estar con nosotros. Otro punto es cuando oramos con fe. El elemento clave y más importante de la oración debe de ser la fe. Nos cita la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de allí debe de partir toda oración. ¿De qué? De la fe. De la fe en a quién estamos acudiendo y quién va a resolver nuestros problemas. El pueblo de Israel clamó desde la tierra, así como estamos nosotros, ¿verdad? En la tierra, y Dios oyó desde el cielo. No tiene oídos sordos el Señor a nuestro clamor, sino escucha. Por eso es tan importante la oración en nuestra vida. Dios está mirando lo que sucede a nuestro alrededor. Aún en medio de los más difíciles tormentas de la vida, Dios interviene a favor de su pueblo cuando nosotros aprendemos a orar y confiar plenamente en la eficacia que tiene la ayuda divina. Como hijos de Dios, tenemos el auxilio del Consolador, el Espíritu Santo de la promesa que Jesucristo pidió para que el Señor enviara y que ya está entre nosotros, que ha sido derramado sobre toda carne, que nos ayuda en nuestra confusión, que nos ayuda en nuestra debilidad, porque dice que Él pide delante del Padre, que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios también está trayendo esa provisión a nuestra vida. La respuesta del Señor al pueblo de Israel no se hizo esperar y les envió a un libertador, a Moisés, quien a través del poder divino logró sacarlos del yugo de la esclavitud. Tengamos nosotros confianza que Dios escuchará y actuará en favor de sus hijos que están siendo oprimidos. Sea cual fuera el problema o la necesidad que pasemos, Dios es nuestro pronto auxilio. La oración es el arma más poderosa que tenemos nosotros los hijos de Dios. Debemos orar a Dios conscientes y con fe de que recibiremos lo que pedimos y no desmayamos en nuestra oración. Reconozcamos
que si no aprendemos a orar, no experimentaremos el total de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. A Dios le agrada escuchar la oración de sus hijos en todo momento y por toda situación. Que nuestro deseo de ahora en adelante sea mantener una vida de oración continua, porque hay poder en la oración. Y si lo hacemos con la palabra de Dios, pues más poderosa. Entre más conozcamos de su palabra, entre más nos empapemos de su palabra, será más poderosa nuestra oración, porque sabremos que está conforme a la voluntad del Señor. Los bendigo y que siga ese crecimiento espiritual que cada uno ha empezado en el Señor, que la obra siga, se termine en ustedes. Yo sé que todos estamos en proceso, sé que todos cada día aprendemos algo nuevo del Señor, pero así, a través de la oración, es como se puede concluir con esa obra. Hasta el último día de nuestra vida, el Señor anhela que estemos en esa comunicación, en esa oración, para que a quien ya empezó esa relación con Dios y para que culmine cuando, bueno, y no culmina, para que siga cuando estemos ante su presencia. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien.